Bueno, una vez más, buenas tardes. Un saludo especial de parte de mi esposa y mis hijos. Estamos nuevamente aquí reunidos. Y vamos a seguir con la segunda parte de nuestro estudio. Hace 8 días, el domingo pasado, empezamos y en el video pasado usted puede encontrar la primera parte del estudio de la carta a los Colosenses, que lo vimos y estudiamos y escudriñamos la palabra desde el versículo 1 hasta el versículo 14 del capítulo 1. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio y vamos a continuar desde en el mismo capítulo 1, pero desde el versículo 15 hasta el versículo 23, ¿vale? Entonces, una vez más, yo lo invito para que usted tome su Biblia. Recuerde que siempre debe tener su Biblia a la mano. Perdón. Siempre debe estar su Biblia, porque usted tiene que corroborar que lo que se está diciendo en cualquier mensaje, se tiene que corroborar que sea bíblico, tiene que llevarlo a la luz de la palabra de Dios. No pararé de recordar que sean como los cristianos de Berea. ¿Recuerdan los cristianos de Berea? Aquellos hombres y mujeres que eran más nobles que los de Tesalónica, dice la Escritura. Porque cada vez que el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, predicaba un mensaje, ellos llevaban ese mensaje a la luz de la Escritura. Y lo llevaban para ver si lo que se les predicaba era conforme a como estaba en la Escritura. Y esa es mi invitación esta tarde. Lleve ese mensaje a la luz de la Escritura. Bueno, entonces empecemos. Pero antes de empezar con el estudio, la segunda parte de este estudio, que va a dar nuevamente el capítulo 1, pero esta vez desde el versículo 15 hasta el versículo 23, vamos a mirar qué vimos en la primera parte, hacer un pequeño recuento de lo que vimos en la primera parte de este estudio. Entonces, lo primero que vimos la gratitud del apóstol Pablo hacia la iglesia de Dios, hacia la iglesia, en este caso la iglesia ¿de cuáles? ¿De qué? Colosenses, a la iglesia que está ubicada en Colosas. Entonces Pablo estaba agradecido, y vemos en el versículo 3, usted lo puede leer ahí, que Pablo dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo en su oración daba gracias a Dios y tenía motivos suficientes porque había recibido unas buenas noticias de parte de un hombre que estaba encargado de esta congregación y le había llevado una buena noticia a donde estaba Pablo, y estaba agradecido con Dios, oraba dando gracias a Dios porque en esta iglesia se manifestaban dos cosas que sobresalían, y era la fe y el amor hacia los hermanos. ¿Recuerda? Eso lo vimos en el video pasado, y si usted no lo vio, lo invito para que se suscriba y lo pueda ver en la parte 1 del estudio. Vimos también que la iglesia de Colosenses, la iglesia que está ubicada allí en Colosas, esta iglesia, su esperanza estaba puesta en las promesas de Dios. Su esperanza no estaba puesta en el gobierno, su esperanza no estaba puesta en los hombres, su esperanza no estaba puesta ni siquiera aún en la misma iglesia. La esperanza de esta iglesia, de la iglesia de los Colosenses, o la iglesia que está en Colosas, estaba puesta en las promesas de Dios. Pero ¿cómo escucharon estas promesas de Dios? Dice también allí en el versículo 5, dice que por medio de la predicación del Evangelio. Eso también lo vimos en el video pasado, y lo escudriñamos más y lo vimos más a profundidad. Vimos también que Dios usó a un hombre. ¿Te recuerdas cómo se llamaba ese hombre? Jonás. Epafras. Ese hombre Epafras, que su significado es amoroso, fue el instrumento usado en las manos de Dios para llevar el mensaje a la congregación de Colosas, pero también para llevarle unas buenas noticias al apóstol Pablo, que estaba ¿dónde? ¿En la casa tomando café? No, en la cárcel. Estaba en la cárcel. Recuerde que vimos también en el estudio pasado que esta es una de las epístolas conocidas como las epístolas o la carta de la prisión. Fueron escritas desde la cárcel. Entonces, Epafras, usado por Dios para llevar el evangelio y para traer buenas noticias a Pablo, lo vemos en el versículo 7. Después de que Pablo recibió estas noticias, él siguió orando por la iglesia, pero ya no oraba de una manera dándole gracias a Dios por la iglesia como lo hizo en el versículo 3, sino que ahora empezó a pedir por la iglesia. Y vamos a hacer un pequeño recuento de 8 características
por las cuales Pablo pedía o pidió allí en ese momento por la iglesia de Colosas, que las vimos también en el primer video y las desglosamos una por una, pero le voy a hacer un pequeño repaso. Entonces lo primero era que Pablo pedía a Dios para que la iglesia de Colosas conociera la voluntad de Dios. Lo segundo que Pablo pedía era por sabiduría para la iglesia. Sabiduría. También lo tercero que pedía era que la iglesia tuviera entendimiento espiritual. La cuarta cosa que pedía era que la iglesia andara dignamente delante de Dios. Eso pedía Pablo. Pero también pedía que llevara mucho fruto. Porque una iglesia sin fruto es como un árbol que no da fruto. Dice, necesita que lleve fruto para que otros puedan beneficiarse de ese fruto. Entonces Pablo pedía que llevara fruto esta iglesia. También le pedía a Pablo a Dios que la iglesia creciera en el conocimiento de Dios. Pablo también le pedía a Dios que la iglesia fuera fuerte espiritualmente, porque se veía que tenía que pasar por situaciones muy difíciles, que todavía no lo hemos estudiado, pero a medida de este estudio vamos a mirar situaciones que se le van a presentar a la iglesia, a los colosenses. Entonces Pablo rogaba porque la iglesia fuera fuerte espiritualmente. Y por último, Pablo rogaba a Dios porque fuera una iglesia agradecida. Eso usted lo puede ver allí en los versículos del 9 en adelante. Cómo Pablo rogaba por esta iglesia. Y estas 8 características deben de ser las características que definen a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Usted que me está viendo, que me va a ver en el video, y nosotros que estamos aquí reunidos, que profesamos ser creyentes, que profesamos ser cristianos, debemos de apuntar a estas características. Se las voy a repetir, aunque esto va a quedar grabado. Usted las puede volverlas a escuchar y dice que necesitamos como iglesia conocer la voluntad de Dios. Necesitamos como iglesia tener sabiduría de parte de Dios. Necesitamos como iglesia tener entendimiento espiritual. Necesitamos como iglesia andar dignamente delante de Dios. Necesitamos como iglesia llevar fruto. Necesitamos como iglesia crecer en el conocimiento de Dios. Necesitamos como iglesia ser fuertes espiritualmente. Y por último necesitamos como iglesia ser agradecidos. Este es como un pequeño resumen de lo que vimos en la primera parte de nuestro estudio, que vuelvo y lo repito. Usted lo puede ver en el video anterior que se titula Estudio Bíblico a la Carta a los Colosenses, primera parte. Esta es la segunda parte. Entonces vemos aquí cómo Pablo anteriormente hacía un énfasis a la iglesia. Se enfocó muchísimo en la iglesia, como usted se puede dar cuenta. Hablaba de la iglesia, oraba por la iglesia. Pero ahora, a partir del verso 15, que es donde vamos a estudiar hoy, del verso 15 al verso 23, vamos a mirar lo siguiente. Y quiero que usted tome conmigo su Biblia y vamos a leerlo. Entonces la Biblia dice así. Versículo 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho, ¿qué dice ahí? Ministro. Entonces miremos esto tan bonito. Lo primero que vamos a mirar es que Pablo hace una declaración extraordinaria. Es como un himno dedicado al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Dice del versículo 15 y hasta el 20. Vamos a leerlo. Pablo proclama la grandeza de Cristo en su relación con Dios, en su relación con la creación y en su relación con la iglesia. Tres cosas, ¿me puede ayudar usted a repetirlas ahí? Pablo proclama la grandeza de Cristo en su relación ¿con quién? Con Dios, en su relación con la creación y en su relación con la iglesia. Miremos qué dice Pablo entonces. Lo primero que él dice es lo siguiente. ¿Qué dice el versículo 15? Ayúdame a leerlo, Jesús David. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ok. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra imagen viene del griego eikon. Y por favor ayuden ustedes que están aquí conmigo a buscar estos versículos bíblicos. Segunda de Corintios 4:4, Hebreos 1 del 1 al 4, Jesús David. Y yo voy a buscar Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 8 al 9. Entonces, amor, segunda de Corintios 4:4. ¿Qué dice segunda carta a los Corintios 4:4? Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que él dice que el Evangelio, el Dios de este siglo, hablando de Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Y ahí dice, de Cristo, dice, el cual es ¿qué? La imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. La Biblia dice muy claramente que a Dios nadie lo ha visto jamás. La Biblia dice claramente que nadie ha visto a Dios jamás. Pero Cristo dio a conocer al Padre. En la carta a los Colosenses, Pablo nos dice que Él es la imagen del Dios invisible. Y aquí Pablo también, el mismo Pablo a los Corintios le está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. ¿Qué dice Hebreos 1 del 1 al 4, Jesús David? Ayúdame, por favor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente hombre que ellos. Excelente nombre que ellos. Pero ¿qué dice con el versículo 3? Dijo, hablando del Hijo, el cual siendo el resplandor, ¿de qué? El versículo 3 dice, de su gloria. Hablando de Cristo. Y dice que la imagen misma de su sustancia. Hablando de Cristo, que es la imagen misma de Dios. Entonces, Pablo da una declaración importantísima. Una excelente declaración y dice que Cristo, es la imagen del Dios invisible. Y voy a leerles Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 8. Mire lo que dice. Cristo mismo estaba hablando con unas personas. Y había un personaje llamado Felipe, ¿recuerda? ¿Han escuchado hablar de Felipe? Entonces Felipe le dijo de la siguiente manera: Señor, muéstranos al Padre
y nos basta. Como que está diciendo, no creo, ¿cierto? Necesito más pruebas. Y Jesús en el versículo 9 le respondió y le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y da una declaración espectacular. ¿Qué dice ahí? Usted que está siguiéndome en la Biblia, dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. El mismo Cristo sustenta o aprueba lo que Pablo está diciendo, o mejor dicho, Pablo toma de las palabras de Cristo y las lleva a transmitírselas a los creyentes de Colosas, a los creyentes de Efesios, de Corintios, como vimos. Aún el mismo autor de Hebreos dice que él es la misma imagen de su sustancia. Sigamos, ¿qué dice el versículo 15 de allá de Colosenses? Cristo es la imagen del Dios invisible. Y dice que Él, primogénito de toda creación. ¿Qué será eso de primogénito? Es fácil, ¿no? El primero. Yo tengo un hijo mayor. Él es el primogénito de mis hijos. Fue el primero que llegó. Llegó antes que mi otra hija, María Fernanda. Es el primero. Dice la escritura, el primogénito de toda creación. Hay una versión que es muy buena y se la recomiendo que usted la lea. Se llama Dios habla hoy. Y usted que le gusta leer la escritura, léala. La versión católica. Lógico, tiene unos libros que no están dentro del canon bíblico, que son libros más que todo tomarlos como de historia, como de conocimiento, pero es muy buena esta versión. Yo la estudio también y el Dios habla hoy, la versión dice que Cristo es anterior a todo lo creado. ¿Es anterior a qué? A todo lo creado. Entonces, Él es el primogénito de toda creación. Jesús David, yo me buscando Evangelio según San Juan 8:58. ¿Qué dice con respecto a esta declaración el mismo Señor Jesucristo? Dice, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Habían unos personajes que estaban hablando con el Señor Jesucristo y empezaron a refutarle que él era muy joven y que porque él se creía Dios y porque hablaba. Bueno, usted lo dejo de tarea para que usted lea todo el Evangelio. Allí el capítulo, ¿qué le dije yo? El capítulo 8. Y al último Jesucristo le dijo, porque estaban diciéndole que ¿cómo así que él tenía tan solo no tenía ni 30 años ni 50 años y ya conocía a Abraham? Y él les dijo algo muy poderoso. Antes, ¿qué dice ahí Jesús? Antes que Abraham fuese, yo soy. Él es antes de Abraham. Claro, eso para los judíos eso no les cabía y aún no les cabe en la mente. Porque Cristo es el primogénito de toda creación. Y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 8. Dice, yo soy, hablando aquí el Señor Jesucristo, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el principio, el primogénito de toda creación. Pero sigamos en nuestro texto base, Colosenses. Sigamos leyendo. ¿Qué dice el versículo 16? Dice, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que hay ¿dónde? Y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dice que en Él, ¿en quién Jesús? Cristo. En Cristo fueron creadas todas las cosas. Y Pablo como que desglosa esta frase, todas las cosas. Y mire lo que dice Pablo acá. Léelo por favor, amor, tú que estás ahí conmigo. Dice el versículo 16, dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Qué más dice? Y las que hay en la tierra. Sí, ¿qué más? Visibles Ok. e invisibles, sean tronos, Sí. sean dominios, sean principados, sean potestades.
Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pablo nombra aquí, desglosando esa palabra, todas las cosas, nombra cielos, nombra tierra, nombra visibles, invisibles, tronos, dominios, principados y potestades. Nombra 8 cosas. Los cielos, la tierra, visible, invisible, tronos, dominios, principados y potestades. Efesios, vaya conmigo ahí atrás. Hay unas que devuélvase, por favor. Capítulo 1, versículo 21. Mire lo que dice la escritura. Dice, hablando de Cristo, vamos a leerlos desde el versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Hablando de Cristo dice, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Allí está sentado Cristo. Y dice que está sobre todo, ¿qué? Principado. Y sobre toda autoridad y poder y señorío. Sobre todo nombre que se nombra. Y dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y más adelante, ahí mismo en la carta a los Efesios, vaya conmigo al capítulo 6, el versículo 12, un versículo muy conocido. Vamos a leerlo desde el 10, dice, por lo demás, Pablo le dice aquí a los hermanos en Efesios, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, haciendo referencia a que no tenemos lucha contra seres humanos. Cuando dice carne y sangre, es haciendo referencia a los seres humanos. Nuestra lucha no es contra los seres humanos. Abro un paréntesis, su lucha, mi lucha, no es contra el vecino, no es contra el hermano, no es contra el familiar. Esa no es su lucha ni mi lucha. Sigamos leyendo, cierro ahí los paréntesis. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, ayúdame a leerlo, principados, ¿qué más? Contra potestades, Contra Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. contra, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. está hablando de un mundo espiritual que aunque usted no lo vea, que aunque yo no lo vea, existe. Y es más real que usted y yo juntos. Que no tenemos la capacidad de verlo porque Dios no nos lo ha concedido, pero está ahí y está operando. No tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí tenemos lucha contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces por eso Pablo habla que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Aún esto que se nombra acá, en Cristo fueron creadas. Porque los gobernadores de las tinieblas, las potestades, las huestes, todos son seres creados. Y todo dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Evangelio según San Juan. Jesús David, por favor. Capítulo 1, versículo 3 y 1 Corintios 8, 6. ¿Qué dice Juan? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de Cristo. Todas las cosas en Él fueron hechas. ¿Y qué más dice? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La Biblia es clara, hermano. Más claro el agua. ¿Qué dice primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6, amor? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dice que un Señor. ¿Quién? ¿Cuál es ese Señor? Dios. No, ahí dice, claro. Un Señor. Jesucristo. Que es Jesucristo. Padre. Un Señor Jesucristo. Un Señor tenemos usted y yo. Usted que profesa ser creyente, que profesa ser cristiano, tú que dices que crees en el Señor, un Señor, tú tienes un Señor que se llama Jesucristo. Dice que en ese Señor, por medio del cual son todas las cosas, no una parte, todas las cosas. Y nosotros por medio de Él. Amén, ¿claros hasta ahí? Sigamos en esa hermosa declaración que hizo el apóstol Pablo allí en Colosenses. Vamos en el versículo 16, ¿no? Ahora sigamos. Dice, pero se me saltaba algo. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él, el mismo versículo 16. Todo
fue creado por medio de Él y para Él. Dice el versículo 17, y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Y sigue diciendo, y todas las cosas en Él, ¿en quién? En Cristo. Subsisten. La versión que les recomiendo, que me gusta estudiarla también, dice, Él existe antes que todas las cosas. Y por Él, por Cristo, se mantiene todo en orden. La creación funciona. Ese sol hermoso que tenemos aquí en esta tarde, cuando llueve, el frío, el calor, todo se mantiene en orden por Cristo. Porque ese es el centro, hermano. Él es el centro de su vida. Él tiene que ser el centro de su pensamiento. Él tiene que ser el centro de nuestra vida. Él tiene que ser el centro de la iglesia. En la iglesia no puede haber un lugar para algo más, para el pastor, no, para el evangelista, para el maestro, para el hermano, no. Él es el centro de la iglesia, el centro de todo. Y todas las cosas en Él subsisten. Por Él se mantiene todo en orden. Y lo vimos ahorita en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 3. Por favor, repítelo, Jesús David. Del 1 al 3, léelo, por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí lo dice la palabra, en Cristo. Y el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 58, que lo leyó también mi hijo, hablando de Él, dice que Abraham, vuestro padre, dice, versículo 58, dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él era antes de Abraham. Antes. Sigamos en nuestro texto base, Colosenses, ¿qué sigue? Versículo 18. Dice, ¿y Él? ¿Quién es ese Él? Cristo. Es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es? Dile otra vez. ¿El cuerpo qué es? La iglesia. ¿Se acuerdan que vimos que esto era una relación de, Dios, de Cristo con Dios, Cristo con la creación y Cristo con la iglesia? Ahora mire, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aquí el apóstol Pablo hace como una semejanza, no sé si sea la palabra correcta, o una comparación para llevar a la iglesia como un cuerpo. Y dice la escritura que el cuerpo, la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo, el cual es la cabeza de la iglesia. Y mire conmigo, por favor, devuélvase unas carticas ahí, Efesios 1, 22 al 23. ¿Qué dice ahí? ¿Quién me ayuda? Efesios 1, del 22 al 23. ¿Qué dice Efesios 1? Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros, usted hermano, que hace parte de la iglesia, usted que es la iglesia, cabe mejor esa palabra, hace parte del cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Cristo. Pero usted tiene una cabeza. La iglesia tiene una cabeza. La iglesia no se manda sola. La iglesia tiene una cabeza que es Cristo. La iglesia tiene una cabeza que es Cristo, y no lo digo yo, lo dice la escritura. Lo acabo de leer mi esposa, lo leímos en Colosenses. Pero mire también lo que dice ahí mismo en la carta a los Efesios, haciendo referencia a este tema, en el capítulo 5, el versículo 23. Dice, bueno, leámoslo desde el 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Habla de las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y el versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él, Cristo, es su Salvador. Usted y yo, que hacemos parte de la iglesia de Cristo, tenemos una cabeza.
Y usted no se le puede olvidar esto. Y se lo reitero una vez más. Usted tiene una cabeza, un Señor. La iglesia tiene una cabeza. La iglesia no se manda sola. Y tiene que ir todo conforme a este librito, a la Biblia, que son las palabras de nuestro Señor. No puede pasar que la iglesia hable por sí sola. No, la iglesia tiene que hablar y tiene que predicar lo que está escrito en la Biblia, porque es su palabra. Sigamos. Sigamos, ¿qué vamos? ¿Qué versículo vamos? 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y dice, Él, hablando de Cristo, que es el principio del primogénito de entre los muertos. Cristo es el principio, el primogénito ¿de qué? De entre los muertos. De entre los muertos. ¿Qué querrá decir esto? Porque viene ahora, Pablo nos está hablando de muertos. Mire, Cristo hace más de 2000 años, dice la Escritura, no lo digo yo, dejó su divinidad y vino y se hizo hombre. Se hizo como uno de nosotros. Padeció como uno de nosotros. Y hace más de 2000 años fue llevado a la cruz. Usted conoce la historia. Si no la conoce, lo invito para que tome los evangelios. Y allí puede buscar cuando Cristo fue llevado a la cruz, la crucifixión de Cristo. ¿Y qué pasó allí? Cristo murió azotado, como dice Isaías 53, golpeado, escupido, maltratado, humillado, le pusieron una corona de espinas, burlado, desnudo, desgarraron su piel, hicieron con él lo que quisieron y murió colgado en una cruz. Murió. ¿Quién lo niega? Nadie puede negar que Cristo murió. Pero dice la Escritura que al tercer día Cristo resucitó de entre los muertos. Y dice la Escritura a través del apóstol Pablo, la pluma del apóstol Pablo, que Él es el primogénito de entre los muertos. Él resucitó, el primero en resucitar de entre los muertos. Hago una aclaración, muchos dirán, no, pero es que ya hubieron más resurrecciones. Claro que sí. Vamos a tocar solamente una. Lázaro, el hermano de Marta y María, murió. 4 días estaba muerto, olía, dice la Escritura que ya el olor era terrible. Cristo fue y lo resucitó por el poder de su palabra. ¿Pero qué pasó después con Lázaro? Murió, volvió a morir. Pero Cristo no volvió a morir, porque lo leímos anteriormente. Cristo resucitó de entre los muertos y hoy ¿dónde está? Dice que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted e intercediendo por mí. Él es el primogénito de los muertos, entre los muertos, dice la Escritura. Hechos capítulo 26, ayúdame Jesús David, por favor, 26-23. Primera de Corintios 15-20 y Apocalipsis 1-5. Hechos 26-23, Jesús David. Que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Cristo había de padecer y ser el ¿qué? ¿El ser el qué? El primero de la resurrección. ¿De entre los muertos? ¿Sí? ¿Qué dice allá la carta a los Corintios, amor? 15-20, ¿sí? Corintios 15-20, sí, primera Corintios. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo, primicias de los que durmieron es hecho. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice lo siguiente, y de Jesucristo, el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo, el primogénito de entre los muertos. Veamos, sigamos, Colosenses, nuestra carta a los Colosenses. No se pierda, por favor. Vamos en el versículo 18. Dice que la cabeza del cuerpo de la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cristo, el primogénito, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, para que en todo tenga el primer lugar. No hay nada antes de Cristo, nada puede haber antes de Cristo. Cristo es el primero en resucitar y el primero en no volver a morir. Nadie ha hecho eso. Hasta que Él venga por nosotros y venga el día de la resurrección de entre los muertos y nosotros podamos ser llevados con Él y ser glorificados juntamente con Él. Pero Él ha sido el primero. Ahora, el siguiente versículo dice: por cuanto agradó al Padre que en Cristo habitase toda plenitud. Toda plenitud habitar en Cristo. Todo el poder divino habitó en Cristo. Hablamos anteriormente que Cristo dejó su divinidad, dejó su reino y vino a hacerse uno como uno de nosotros. Vino a hacerse uno de nosotros. Pero aunque Él fue 100% hombre, Él también fue 100% Dios. Cuenta la Biblia que estaban en el mar sus discípulos y se levantó una tormenta tan grande que ellos sintieron miedo. Imagínense, unos pescadores experimentados con los discípulos que habían navegado cientos de veces en ese mar. Tenían mucha experiencia, ellos ya habían sorteado olas gigantes y eso, pero la tormenta era tan grande que ellos sintieron miedo. Y dice la Escritura que apareció el Señor Jesús y mandó callar a los vientos. Y los apóstoles dijeron y se asombraron y dijeron: ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Porque en Cristo estaba toda la plenitud del Padre, todo el poder divino estaba o está en Cristo Jesús. ¿Quién podía resucitar los muertos? Solamente Dios. Pero Cristo vino y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Se levantó y resucitó de entre los muertos. El poder divino en Dios. ¿Quién podía multiplicar los panes y los peces? Únicamente Dios. En Cristo estaba todo el poder de Dios, o está todo el poder de Dios. Efesios 3:19, devuélvase un poquito por favor, se lo voy a leer. Dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Cristo tenía toda la plenitud de Dios, porque a Dios le agradó que en Él habitase toda su plenitud. Ahora, Romanos 5:1, mire lo que dice ahí atrás, devuélvase unas cartas, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: justificados pues por la fe. Perdón, creo que me equivoqué. Bueno, retomamos nuevamente, perdón porque es que hubo un problema ahí técnico, unas fallas técnicas, pero bueno. Estamos orando al Señor para que nos conceda unos equipos mucho mejores, más actualizados para no tener esta clase de problemas. Pero sigamos, no perdamos el hilo. Estamos hablando que en Cristo habitó toda la plenitud, todo el poder divino de Dios. Y habíamos visto Efesios 3:19. No es Romanos 5:1 el siguiente versículo, sino Efesios 4:16. Vaya conmigo, por favor. 4:13, perdón, estoy viendo mal, me puse nervioso. Efesios 4:13. Se lo voy a leer. ¿Dónde está? Efesios, no Filipenses. Por eso sí. ¿Tú lo tienes? Léelo, amor. 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De la plenitud de Cristo. O sea, en Cristo hay
es pleno, todo está en Cristo. No le hace falta nada, todo, absolutamente todo. Sigamos entonces con nuestra carta a los Colosenses. Vamos en el versículo 19. Vamos al 19. Vamos a pasar al 20. ¿Listo? Leímos el 19 que decía, por cuanto agradó a Dios que en Él, que en Cristo habitase toda plenitud. Y el 20 dice, y por medio de Él, ¿de quién? De Cristo. De Cristo, reconciliar consigo todas las cosas. ¿Cuáles? Así las que están ¿dónde? En la tierra. Como las que están en los. Los cielos. Y dice, haciendo la paz mediante la sangre De su cruz. Mire, por medio de Cristo, el Señor decidió reconciliar todas las cosas. Todas las cosas. ¿Cómo así que reconciliar? ¿Cómo así que reconciliar? Pues unir. Era porque si estábamos peleados, llamémoslo así. Separados es la palabra correcta. Entonces en Cristo, Dios decidió reconciliar todas las cosas. Aún la creación, mire. Cuando vino el pecado y a través de Adán y Eva entró el pecado al mundo, la misma creación empezó a verse afectada. Y usted lo puede ver ahorita. Ahorita hace poco, ¿vio las noticias? Este mismo mes de mayo, estamos hablando del año 2024, pasó algo extraordinario donde nunca había pasado. Y es allá en el Medio Oriente, países como Afganistán, países por allá del Medio Oriente, donde Arabia Saudita, Qatar, donde casi llovía muy poco. Y ahora la lluvia es tal que inundó esos países. La creación gime, la creación se duele a causa del pecado. Pero en Cristo se reconcilia todas las cosas. ¿En Cristo se reconcilian qué? Todas las cosas, dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios. Ayúdame a buscar, Jesús David. 5, 18 y 19. ¿Qué dice segunda carta a los Corintios 5, 18 y 19? Y tú, por favor, ayúdame a buscar Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Búsquelo conmigo allá en su casa. Segunda de Corintios, capítulo, ¿qué les dije yo? 5, versículos 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire esto tan bonito, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Nos reconcilió por Cristo y dice, nos dio el ministerio de la reconciliación y dice que Dios estaba en Cristo haciendo ¿qué? Reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo? No tomándonos en cuenta nuestros pecados. Hermano, por medio de Cristo Dios decidió reconciliar todas las cosas. Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo 6. ¿Qué dice? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Solamente en Cristo, solo en Cristo podemos ser reconciliados con Dios. No hay otro camino. Jesús lo dijo. Y es una palabra muy contundente, perdón. Yo soy el camino. Ahí no dice yo soy un camino. No, está diciendo yo soy el camino. No hay otro camino. Cristo es el único camino al Padre. No hay otro. Eso es algo que usted tiene que tener muy claro. Tal vez usted ya lo sepa. Tal vez usted es la primera vez que escucha esto. Pero solamente hay un camino a Dios. Y se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Sigamos en el versículo que estamos leyendo de Colosenses, versículo 20. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea que si a través de Cristo Él hizo la paz mediante la sangre de su cruz, de esa palabra, es porque estábamos como en una especie de guerra, estábamos como mal con Dios, ¿no? Entonces, mire esto, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Devuélvase conmigo, Jesús David, ahí. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 16. Y ahora sí busquemos por favor Romanos 5.1. Efesios 2, 13 al 16. Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella enemistades. Entonces, hizo la paz mediante su cruz y nos reconcilió. Nos reconcilió. ¿Y qué dice ahora sí Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. ¿Por tus méritos? No. ¿Tú tienes paz con Dios, para con Dios porque eres muy inteligente? ¿Porque tal vez predicas muy bonito? ¿Porque tal vez enseñas la palabra muy bonito? ¿Porque eres muy elocuente? No. No es por nuestros méritos. No es por nuestras capacidades. Es por medio de Cristo. Bueno, dice que justificados pues, dice Romanos, por la fe. ¿Qué dice más? Tenemos paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, ¿claros hasta ahí? Entonces sigamos, ya vamos a finalizar. Sigamos el versículo 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Pablo, en este versículo, mire esto. Ya vimos toda la maravilla y ese himno maravilloso y esa proclamación hermosa que acabamos de estudiar y mirar versículo por versículo de cómo habla de Cristo. Pero ahora mire esto, Pablo le recuerda a los creyentes en Colosas quiénes eran. Usted puede notar ahí dos palabras que están allí en ese versículo. Y dice que a vosotros también que eras en otro tiempo, ¿qué eras? Extraños y enemigos. Extraños y enemigos. Éramos extraños y enemigos de nuestro Dios. Mire esto, Pablo le recuerda a los creyentes de Colosas que éramos extraños y enemigos. Salmo 42, Jesús David, ¿qué dice, por favor? Y tú ayúdame con Efesios 2, del 11 al 13. Salmos 42, Jesús David. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación el lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Antes, ¿dónde estábamos? En el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Porque éramos extraños y enemigos. Esa palabra extraños, extranjeros, enemigos de Dios. Sí, enemigos. Usted y yo éramos enemigos de Dios, aunque tal vez nos cueste creerlo. Pero no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver ahorita mismo. Efesios 2, del 11 al 13, ¿qué dice? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, extranjeros, extraños a Dios, pero ahora hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Por medio de Cristo ahora podemos acercarnos a Dios. Dice la Biblia, allí en Hebreos, si no estoy mal, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia. Por medio de Cristo Jesús podemos acercarnos confiadamente a Dios. ¡Qué privilegio! Hijos, qué privilegio podernos acercar a Dios, porque tenemos a Cristo nuestro Señor.
Pero mire esto que tal vez a muchos les cause como, no sé, una sensación rara cuando dicen que somos enemigos de Dios o éramos enemigos de Dios. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, si usted no ha nacido de nuevo, si usted aún sigue pecando y andando en el mundo, pues tengo que decirle, tengo que ser muy franco con usted. Usted es un enemigo de Dios. Pero para eso estamos hoy aquí, para decirle que hay una oportunidad, que hay un camino, que se llama Cristo Jesús, el cual puede reconciliarlo con Dios. Es el único que puede hacerlo. Y no seguir siendo un enemigo de Dios por causa del pecado. Mire lo que dice Romanos, capítulo 5, versículo 10, se lo leo. Dice, porque si siendo enemigos, hablando de los gentiles, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos de Dios. Pablo les recuerda a los creyentes qué éramos antes. Y esto no se le puede olvidar a usted, hermano. Esto no se te puede olvidar a ti, ni a ti, ni a ti, a ninguno de nosotros. ¿De dónde nos sacó el Señor? Gloria a Dios que hoy tal vez somos nuevas criaturas. Gloria a Dios porque tal vez hoy podemos decir que hemos nacido de nuevo. Gloria a Dios. Pero no se nos puede olvidar de dónde nos sacó el Señor. Sigamos. Colosenses. Dice que éramos extraños enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos como santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pablo una vez más hace énfasis en la obra redentora de Cristo en la cruz. Y nos muestra el propósito de esa obra. Mire, Pablo, allí en el versículo 22 dice que nos reconcilió con Dios a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz. ¿Tenía que morir Cristo? ¿Era necesario que Cristo muriera? Pedro dijo, no Señor, que eso no te acontezca, que no te vayan a matar, si quieres yo voy, mejor dicho, yo acabo con todos, pero yo no permitiré que eso pase. Pedro, el apóstol Pedro, pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Recuerda qué le dijo? Pedro. No. De cierto que tú me negarás. Le dijo, cállate, Satanás. Imagínense, porque estaba interfiriendo con los planes de Dios. Porque era necesario que el Cristo padeciera y muriera en una cruz para que usted y yo hoy estemos aquí, para que usted estuviera hoy en su casa. No sé cuándo va a ver este video, pero lo pudiera ver. Era necesario. Pero Cristo no se quedó en la cruz como lo vimos anteriormente. Resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre y venció a la muerte. Sigamos. Dice que Pablo hace un énfasis en la obra redentora de Cristo y en el propósito de ella. La obra de reconciliarnos con Dios a través de la muerte en la cruz. ¿Y para qué? Para presentarnos, dice que santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Él nos va a presentar a sí mismos como santos. Acuérdense que la palabra santo lo vimos en el video pasado. No es que tenga una aureola acá y que tenga alitas y que no haga nada malo. No, eso no es ser santo. Santo significa apartado. Apartado para Dios. Y Cristo nos va a presentar para Él mismo como apartados para Dios. Apartados para el Señor. Empezó a llover, gloria a Dios. Mire, ustedes vieron lo que estaba. Está lloviendo y haciendo sol. Voy a voltear por un momentico la cámara. No, allá. No, así. Listo, ya. El sol. Y la lluvia. Al mismo tiempo está lloviendo y está haciendo sol. Discúlpenme en el desorden, no me importa mostrarlo, pero miren las maravillas de Dios. Ahora miremos esto. Él nos va a presentar santos, apartados del pecado para Dios, sin mancha y irreprensibles. Efesios, devuélvase conmigo ahí a la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 4. Se lo voy a leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Y ahí mismo Efesios capítulo 5, el versículo 25 al 27, mire lo que dice, se lo voy a leer.
Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Y qué dice el 27? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ¿qué? Mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, Cristo, el centro de todo. Volvamos a la carta a los Colosenses, versículo 23, y finalizo con esto. Pablo dice lo siguiente, entonces habla en el versículo 22, dice: en su cuerpo fuimos reconciliados, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles, delante de Él, delante de Cristo. Y dice lo siguiente: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Mire esto y finalizo, pero permítame robarle su atención. Mire esto. Pablo demanda una condición. Mire lo que dice el versículo 23. Ahí hay un sí. Mire muy bien ese versículo. Léalo conmigo. Ahí hay un sí, ¿cierto? Sí, en verdad. Sí, en verdad. Hay un sí condicional. Hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? ¿Cuál es esa condición que dice ahí? Si en verdad permanecéis fundados. Si en verdad permanecéis. La condición es permanecer, hermano. Y esto no es solamente para la iglesia de Colosas, ni para la iglesia de Efesos, en el principio de la iglesia, la primera etapa de la iglesia. No, también es para ahora. Y usted que me escucha, usted que lleva, no sé, 5, 6, 7, 20 años, usted que es pastor, predicador, no sé, dónde esté ahorita usted sirviendo al Señor. Pero hay una condición, y es permanecer. Permanecer. ¿Sabe qué significa la palabra permanecer? ¿Sí sabe, Jesús? ¿No saben? Mire, mantenerse sin cambios en un mismo lugar. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 al 3. Versículo 2 al 3. capítulo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 2 y 3. ¿Qué dice? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo hace un énfasis acá diciéndole a los hermanos en Tesalónica, le está diciendo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En pocas palabras está diciendo: permanezcan en lo que han aprendido. Permanezcan en la fe en Cristo, en la fe en Dios, en la fe en su palabra. Permanezcan. Y esto es para usted, hermano. Estoy finalizando ya este mensaje. Dice: permanezca en la fe y en la esperanza del Evangelio. Mire lo que dice el Colosenses. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Pablo le está diciendo a los de la iglesia en Colosenses: si permanecéis firmes en la fe. Y dice: y sin movernos. ¿Qué es sin movernos? Permanecer en de la esperanza del Evangelio. ¿Y cuál es esa esperanza del Evangelio? La Biblia. La palabra de Dios. Muy bien, la Biblia. La palabra de Dios. ¿A dónde está su esperanza? Mírela. Lo invito para que la lea. Lo invito para que lea la palabra de Dios. Ahí está la esperanza. Hebreos 11:6 dice que sin fe No. es imposible agradar a Dios. Si no tienes fe, no podrás agradar a Dios. Y finalizo con esto, por favor. Primera carta de Juan 3:24. Mire lo que dice la primera carta de Juan 3:24. Se lo voy a leer. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado.
¿Qué característica hay de permanecer? Guardar sus mandamientos. ¿Y dónde encuentra sus mandamientos? Ahí, en ese librito que usted tiene que se llama la Biblia. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Ahí mismo en primera de Juan, devuélvase. Capítulo 2, versículo 17, se lo voy a leer. Dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué va a pasar? El mundo va a pasar, sus deseos van a pasar, pero si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre. Versículo 24 del mismo capítulo 2. Mire lo que dice. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Permanecer, hermano. Termino con esta frase. Nuestra fe, nuestra esperanza deben y tienen que estar puestas en Dios y en su palabra. Nuestra fe, su fe, varón, mujer que me escucha, que me va a escuchar en este video, su fe y su esperanza deben estar puestas en Dios y en su palabra. Le digo algo, el Señor Jesús viene pronto. Y muchos dirán, no, pero tanto que nos han dicho y llevo escuchando esa palabra que Cristo viene pronto y que Cristo viene pronto y que Cristo nada que viene. Tal vez usted tenga razón, pero mire lo que dice la Biblia. Segunda carta de Pedro, y con esto finalizo. Segunda carta del apóstol Pedro, versículo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa. ¿El qué? No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Tengo la plena convicción y la fe que va a ser de edificación para usted. Lo invito para que se suscriba a este canal, para que siga recibiendo las notificaciones cada vez que subimos un video. Recuerde, si usted se perdió la primera parte de este estudio, en el video anterior, que se titula Estudio Bíblico, Carta a los Colosenses, primera parte. Esta es la segunda parte. Suscríbase al canal. Suscríbase al canal. Y si lo quiere compartir, comparta. Vamos a orar por un momento. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia. Padre, gracias te damos por esta palabra, Señor. Yo te doy las gracias por tu aprobación, por tu respaldo, Señor. Gracias porque sé y tengo la plena certeza, la convicción, Señor, de que tú obrarás a través de estas redes sociales, a través de este video. Por favor, Padre Santo, bendice a todo aquel que escucha este video, Señor. Aquel hombre que lo está escuchando, que sacó tal vez una hora de su tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Bendice a esta mujer también que escucha tu palabra, Señor. Aquellos que fielmente están siguiendo este estudio, bendícelos, por favor. Y permite, Señor, que esta palabra corra a través de las redes sociales y sea conocida, Señor, por muchas personas. Únicamente para la gloria y honra de tu nombre y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Gracias, Señor. Damos gloria y honra a ti, Señor, y te pido que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Les deseo una feliz tarde. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.